Los cristales armónicos del Palacio Real de Tesara vibraban con frecuencias que Zefira nunca podría escuchar, una cruel ironía que no escapaba a ninguno de los presentes en el gran salón de las promesas eternas, especialmente no al príncipe Bor-Malik, quien ajustaba deliberadamente los resonadores cerebrales de su corona para que las ondas telepáticas golpearan con más fuerza a todos los receptores neurales en la habitación, sabiendo perfectamente que ella, su prometida, la hija defectuosa del embajador de las lunas de cristal, permanecería en su burbuja de silencio mientras 300 cortesanos tesarianos de piel azul iridiscente se burlaban de ella a través de susurros telepáticos que rebotaban de mente en mente como cuchillos invisibles. Zefira mantenía su postura erguida, sus 4 brazos delgados cruzados en la posición ceremonial de aceptación nupcial, sus grandes ojos violetas fijos en algún punto distante más allá de las columnas de energía cristalizada, más allá de los jardines flotantes donde las flores cantoras entonaban melodías que jamás percibiría, su piel translúcida de tonos lavanda temblando apenas perceptiblemente mientras las risas silenciosas para ella, ensordecedoras para todos los demás, llenaban el espacio entre su humillación y la indiferencia cruel de su futuro esposo, quien había aceptado este compromiso político solo porque el tratado comercial con las colonias mineras de su padre valía más que el inconveniente de casarse con una mujer que los tesarianos consideraban poco más que un mueble roto, incapaz de participar en la sinfonía mental, la red telepática que definía la civilización, el estatus y la existencia misma en los sistemas centrales. El maestro de ceremonias, un anciano tesariano cuyas placas craneales brillaban con las marcas de 17 generaciones de servicio real, movió sus apéndices sensoriales en el patrón ritual que indicaba el momento del primer enlace, ese instante en que los prometidos debían compartir sus pensamientos más íntimos ante la corte, y Bor-Malik extendió su mano con 6 dedos hacia Zefira con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos tripartitos, sabiendo que cuando sus palmas se tocaran, cuando él proyectara sus pensamientos hacia ella, no habría nada, ninguna conexión, ninguna respuesta, solo el vacío vergonzoso de una mente silenciosa, y fue entonces, justo cuando los dedos del príncipe estaban a centímetros de los suyos, que las alarmas de emergencia atravesaron el palacio con luces estroboscópicas rojas, y el campo de contención atmosférica del ala este tembló, haciendo que varios cortesanos chillaran telepáticamente en pánico mientras los guardias reales activaban sus escudos de energía y una voz mecánica anunciaba en todos los idiomas conocidos que había una brecha crítica en los conductos de soporte vital del nivel inferior, allí donde funcionaba la maquinaria antigua que nadie realmente entendía ya. Esa tecnología heredada de razas extintas que mantenía funcionando el palacio flotante a 30.000 metros sobre la superficie tormentosa de Tesara Prime. El caos telepático se volvió tan intenso que incluso los tesarianos más disciplinados se tambalearon bajo el peso de 300 mentes gritando simultáneamente, pero Zefira, bendecida por su maldición, simplemente observó con claridad meridiana cómo los protocolos de evacuación fallaban porque todos intentaban comunicarse a la vez, saturando las redes neurales, mientras el príncipe Bor-Malik retrocedía con sus capas ceremoniales enredándose en sus patas traseras articuladas, tan dependiente de su telepatía que la idea de usar comunicación gestual o visual en una emergencia simplemente no existía en su educación real. Fue en ese momento de perfecta claridad caótica que Zefira lo vio, un humano, imposible e inesperado, emergiendo de una compuerta de mantenimiento que acababa de forzar, cubierto de grasa bioluminiscente y polvo de cristal, con esa complexión compacta y simétrica que hacía a los humanos parecer tan extrañamente uniformes comparados con la gloriosa diversidad morfológica de las razas superiores, sus 2 brazos, solo 2 como una criatura primitiva, sosteniendo una caja de herramientas que parecía haber sobrevivido a una guerra, y lo extraordinario, lo absolutamente impensable, fue que sus ojos, pequeños, redondos, de un marrón terroso, la encontraron a ella entre la multitud de cortesanos telepáticos paralizados. Y él hizo algo que ningún tesariano haría jamás, usó su voz, esa cosa primitiva y física, para producir sonidos que vibraron en el aire real, ondas de presión que Zefira sintió en sus tímpanos atrofiados, y aunque no podía procesar el lenguaje, vio sus labios moverse. Vio sus manos, esas manos de 5 dedos tan toscas, gesticular con urgencia absoluta, señalando hacia las salidas, hacia la brecha, hacia el peligro, comunicándose con su cuerpo entero de una manera que los tesarianos habían olvidado hacía milenios, y luego, sin esperar permiso, sin solicitar audiencia real, sin ningún respeto por el protocolo que hubiera exigido semanas de preparación telepática para acercarse a la familia real, el humano simplemente corrió, sus botas magnéticas golpeando
El suelo de cristal con un ritmo que Zefira podía sentir en sus huesos, pasó junto a guardias congelados en su pánico colectivo, esquivó escudos de energía parpadeantes, y se dirigió directamente hacia el nexo de control ambiental que brillaba con luz de advertencia ámbar, y mientras lo hacía, mientras este mecánico humano sin nombre se lanzaba hacia el problema con nada más que herramientas físicas y determinación tangible, Zefira comprendió algo que sacudió los cimientos de su existencia. Había pasado toda su vida creyendo que estaba rota porque no podía habitar el mundo silencioso de la mente, pero aquí estaba un representante de una especie que nunca había necesitado telepatía, que había conquistado estrellas con palabras habladas y gestos visibles, con toques físicos y expresiones faciales, con toda la rica complejidad de la comunicación material que las razas superiores habían abandonado. Y por primera vez en sus 23 años de silencio forzado, Zefira no se sintió defectuosa, sino quizás, solo quizás, perfectamente equipada para entender algo que todos los demás en esa habitación habían olvidado, que la comunicación real requiere más que pensamientos compartidos, requiere presencia, requiere acción, requiere existir en el mismo espacio físico y decir, te veo, no con la mente, sino con cada fibra deliberada de tu ser. El humano se llamaba Marcus Chen, aunque Zefira no lo sabría hasta después, cuando todo el ala este del palacio no fuera ya una tumba cristalina flotando sobre las nubes tormentosas. Y lo primero que hizo al alcanzar el panel de control ambiental no fue consultar manuales holográficos ni conectarse telepáticamente a las matrices de datos, sino simplemente golpear con su puño el recubrimiento de cristal hasta quebrarlo, ignorando completamente los chillidos telepáticos de ultraje de los cortesanos que finalmente comenzaban a moverse hacia las salidas como una manada confundida sin pastor, sus mentes tan saturadas de pánico colectivo que se tropezaban unos con otros a pesar de tener 6 o 7 apéndices cada uno. Mientras Marcus hundía sus manos desnudas entre los circuitos expuestos con una confianza que hablaba de años trabajando con maquinaria que activamente intentaba matarte, y Zefira, actuando por un impulso que no podía nombrar, se recogió las capas ceremoniales de su vestido de promesa, un engendro de seda neural que costaba más que una luna menor, y corrió hacia el lugar de hacia las salidas, sus pies descalzos silenciosos contra el suelo mientras los guardias reales intentaban establecer orden telepático en una situación que requería desesperadamente órdenes vocales simples, y cuando llegó junto al humano, él la miró apenas un segundo, evaluándola con esos ojos marrones que no brillaban con energía psíquica sino con algo más fundamental, más antiguo y luego hizo algo extraordinario. Le entregó una herramienta, una llave de torsión magnética, colocándola directamente en una de sus 4 manos con total confianza, y señaló con su cabeza hacia un conjunto de válvulas que pulsaban con luz roja a punto de sobrecarga. No había telepatía, no había explicación mental descargada instantáneamente en su cerebro, solo el gesto universal de ayúdame con esto y la suposición radical de que ella era capaz, que podía entender, que sus manos funcionaban igual de bien que las de cualquier otro, y Zefira, que había pasado por 17 años de educación aristocrática diseñada para enseñarle a permanecer quieta y ornamental ya que nunca podría participar en trabajos mentales serios, descubrió que sus 4 manos le daban una ventaja distintamente física mientras giraba 3 válvulas simultáneamente en la secuencia exacta que Marcus le indicaba con gestos rápidos y precisos de sus dedos contando con ellos, usando su cuerpo entero como instrumento de comunicación de una manera que hizo que algo en el pecho de Zefira, ese espacio donde supuestamente debería existir su voz telepática, se expandiera con un sentimiento que no tenía nombre en ningún idioma tesariano. Marcus trabajaba como si la máquina fuera un adversario digno de respeto, maldiciendo en su idioma cuando un conducto expulsó vapor corrosivo que le quemó el antebrazo, pero simplemente se apartó, envolvió la quemadura con un trozo de su propia camisa rasgada, y continuó recalibrando los estabilizadores atmosféricos con una tenacidad que contrastaba violentamente con el príncipe Bormalik, quien finalmente había logrado ponerse de pie, y ahora proyectaba telepáticamente órdenes contradictorias, que solo servían para confundir más a los guardias sobre si debían evacuar, atacar al intruso humano, o proteger los cristales ceremoniales sagrados. La brecha en el conducto de soporte vital silbaba con la presión diferencial que amenazaba con succionar medio palacio hacia la atmósfera tóxica del exterior, y Zefira vio porque estaba mirando, realmente mirando con sus ojos en lugar de percibir vagamente con sentidos telepáticos, que Marcus no intentaba reparar el sistema según su diseño original, sino que estaba improvisando, usando componentes de maneras para las que claramente no fueron diseñados, atando conductos con cable reforzado, sellando grietas con espuma expansiva de su caja de herramientas, creando soluciones que ningún ingeniero tesariano educado en las academias reales consideraría apropiadas pero que funcionaban, que contenían la brecha, que compraban tiempo precioso. Y fue entonces que el maestro de ceremonias,
recuperando algo de compostura aristocrática, envió telepáticamente a un escuadrón de guardias para remover al primitivo contaminante de los controles sagrados, 6 guerreros tesarianos de 3 metros de altura con armaduras de energía solidificada avanzando hacia Marcus con sus armas de pulso cargadas, y Zefira hizo algo que jamás había hecho en su vida, se interpuso entre ellos y el humano, sus 4 brazos extendidos, su voz. Esa cosa atrofiada que nunca había usado porque nadie la escucharía de todas formas, emergiendo de su garganta como un graznido áspero y desafinado que hizo que varios cortesanos se estremecieran al escuchar sonido físico producido por cuerdas vocales en lugar de pensamientos limpios y telepáticos, gritando no en tesariano antiguo, la versión hablada que solo existía en textos históricos, y la pura sorpresa de escuchar idioma vocalizado detuvo a los guardias por un momento crítico. Tiempo suficiente para que Marcus terminara de sellar la última válvula y el sistema de soporte vital tosiera, chirriara, y luego ronroneara de vuelta a algo parecido a la estabilidad, las luces de emergencia cambiando de rojo a ámbar y finalmente a verde. Mientras la presión atmosférica se estabilizaba y la alarma de evacuación se silenciaba. El gran salón quedó en un silencio extraño, roto solo por la respiración agitada de Marcus y el zumbido de la maquinaria recién estabilizada. Mientras 300 tesarianos telepáticos procesaban lentamente el hecho de que habían sido salvados no por la tecnología superior, no por poderes mentales, no por intervención real, sino por un mecánico humano con herramientas manuales y una alienígena sorda que habían trabajado juntos usando nada más sofisticado que gestos y confianza mutua. Marcus se enderezó limpiándose las manos en sus pantalones ya arruinados, y miró directamente a Zefira, y luego hizo algo que ningún tesariano haría jamás porque requería contacto físico deliberado, intencional, sin el amortiguador de la telepatía. Extendió su mano derecha hacia ella, la palma abierta, ofreciendo un apretón de manos, ese ritual humano primitivo de tocar a otro ser consciente piel con piel, y cuando Zefira colocó una de sus manos de 4 dedos en la de él, sintiendo el calor de su palma, la textura de sus callos de trabajador, la firmeza de su agarre que reconocía su persona completa y no su defecto definidor, algo fundamental se rompió dentro de ella, alguna pared que había construido alrededor de la idea de su propio valor. El príncipe Bor-Malik finalmente encontró su voz telepática lo suficientemente estable para proyectar furia real, inundando la sala con exigencias de que arrestaran al humano por profanación de tecnología sagrada, por tocar a la prometida real sin permiso telepático, por existir en espacios aristocráticos, pero su rabia telepática rebotó inútilmente contra la mente silenciosa de Marcus, quien ni siquiera sabía que lo estaban insultando porque los humanos, benditos en su sordera telepática, simplemente no registraban ese can. Al de comunicación, y Zefira sintió una risa burbujeando en su garganta, otra cosa que nunca había hecho, al darse cuenta de que el príncipe estaba esencialmente gritándole a alguien que no podía escucharlo, experimentando por primera vez en su vida privilegiada lo que ella vivía cada momento de cada día, y la impotencia en los ojos tripartitos de Bor-Malik cuando comprendió que su autoridad telepática no significaba absolutamente nada para este humano fue la cosa más hermosa que Zefira había presenciado jamás. El Consejo Real se convocó 3 horas después, en una cámara de deliberación donde los cristales de amplificación telepática habían sido calibrados para excluir específicamente las frecuencias mentales de Zefira. Una crueldad casual que ni siquiera se molestaban en ocultar, pero lo que no anticiparon fue que ella llevaría con ella a Marcus Chen, quien había rechazado educadamente pero con firmeza absoluta todas las escoltas de seguridad, que intentaron separarlo de la mujer alienígena que lo había ayudado, y cuando los guardias intentaron bloquearlo físicamente en la entrada de la cámara, él simplemente sacó su identificación de contratista y les mostró en sus propios datapads que tenía autorización de acceso de emergencia nivel 7 a todos los sistemas de soporte vital del palacio, lo que técnicamente le otorgaba derecho a estar presente en cualquier discusión sobre fallos de infraestructura, una laguna burocrática tan absurda que ningún tesariano había pensado cerrarla porque ¿quién imaginaría que un técnico de mantenimiento querría asistir a procedimientos aristocráticos? Zefira observó cómo Marcus navegaba el protocolo real no con reverencia sino con la misma actitud práctica que aplicaba a la maquinaria rota, identificar el problema, encontrar la solución más directa, ejecutar sin disculparse. Y cuando finalmente entraron juntos a la cámara, ella con sus ropas ceremoniales todavía manchadas de grasa bioluminiscente, él con su uniforme de trabajo quemado y rasgado, el shock telepático que recorrió el consejo fue tan intenso que varios cristales de amplificación se agrietaron. El príncipe Bor-Malik ocupaba el asiento central, flanqueado por el embajador de las lunas de cristal, el padre de Zefira, quien no la había mirado directamente en 6 años, y la matriarca suprema,
Una tesariana antigua cuyas placas craneales habían sido aumentadas quirúrgicamente para contener 3 cerebros telepáticos adicionales, convirtiéndola en la mente más poderosa de 7 sectores. Y ella abrió el procedimiento con una proyección telepática tan abrumadora que los tesarianos menores en la cámara sangraron por sus conductos sensoriales, pero Marcus solo parpadeó confundido y le susurró a Zefira, «¿Por qué todos están tan quietos?», porque desde su perspectiva, absolutamente nada había sucedido. Solo un montón de alienígenas mirándose fijamente en silencio, y Zefira tuvo que morderse el equivalente a su labio para no reírse ante lo absurdo de toda la pompa telepática cuando alguien inmune simplemente la ignoraba. La acusación formal, cuando finalmente alguien se molestó en vocalizarla a través de un sintetizador para beneficio del humano, era que Marcus había profanado tecnología sagrada, violado protocolos de seguridad real y, esto proyectado con particular veneno telepático dirigido a Zefira aunque ella no pudiera recibirlo, corrompido a la prometida del príncipe al involucrarla en labor manual inapropiada para su estación, como si usar sus manos para algo productivo fuera más vergonzoso que ser un adorno silencioso en una ceremonia diseñada para humillarla. Y el castigo sugerido era deportación inmediata de Marcus y confinamiento de Zefira en las torres de meditación donde las hembras defectuosas tradicionalmente pasaban sus vidas en aislamiento contemplativo, un eufemismo elegante para prisión perpetua. Marcus escuchó la traducción sintetizada con expresión cada vez más incrédula, y luego hizo algo que Zefira estaba empezando a reconocer como característicamente humano. Ignoró completamente la jerarquía establecida y habló directamente. Su voz física llenando la cámara con vibraciones que los tesarianos percibían como casi ofensivamente primitivas, diciendo «Permítanme aclarar esto, me están castigando por evitar que 300 personas murieran succionadas al vacío porque usé métodos de reparación no autorizados y la matriarca suprema, obligada a responder verbalmente por protocolo diplomático ya que él representaba técnicamente a la unión de especies menores, dijo con voz oxidada por falta de uso. Usaste tecnología sagrada sin comprensión telepática de sus principios espirituales, a lo que Marcus respondió, use tecnología rota con comprensión mecánica de sus principios funcionales, que es aparentemente más de lo que cualquiera de ustedes pudo hacer mientras estaban demasiado ocupados gritándose telepáticamente para presionar literalmente cualquier botón, y el silencio que siguió fue tan absoluto que Zefira pudo escuchar su propio corazón cuádruple latiendo. Nadie en registros históricos que se remontaban 12.000 años, le había hablado así al Consejo Real, pero la verdad horrible era que Marcus tenía razón y todos lo sabían. Sus mentes telepáticas tan interconectadas que en crisis se paralizaban bajo el peso del pánico colectivo, mientras este humano sordo telepático había simplemente actuado, sin el lastre de sentir el miedo de todos los demás, sin la distracción de 300 voces mentales gritando simultáneamente con solo su propio juicio y competencia para guiarlo. El padre de Zefira finalmente habló su proyección telepática traducida mecánicamente. El humano será perdonado por necesidad diplomática, pero mi hija ha traído vergüenza suficiente a nuestra casa. El compromiso con el príncipe Bor-Malik procederá dentro de 3 días como estaba planeado, y hasta entonces permanecerá confinada, y fue en ese momento que Zefira encontró su voz nuevamente, esa cosa áspera y poco práctica, diciendo en voz alta para que Marcus pudiera escuchar realmente no. Solo eso una sílaba que resonó en el cristal de las paredes, y su padre la miró como si acabara de materializarse de la nada, porque en cierto sentido lo había hecho, su hija silenciosa nunca había rechazado nada, nunca había hablado en voz alta, nunca había existido como algo más que un problema a resolver mediante matrimonio estratégico. No me casaré con alguien que me ve como mobiliario defectuoso, continuó Zefira, cada palabra más firme que la anterior. No pasaré mi vida disculpándome por existir en un mundo que decidió que solo hay una forma válida de comunicación, y Marcus, sin saber completamente qué estaba sucediendo pero reconociendo el tono universal de alguien plantándose firme, se posicionó junto a ella, no adelante como protector paternalista sino al lado como igual, sus brazos cruzados en espejo inconsciente de 2 de los brazos de ella. El príncipe Bor-Malik finalmente habló su voz telepática tan amplificada que los cristales vibraron, ¿y qué harás, criatura rota? ¿A dónde irás? Todas las cortes aristocráticas de todos los mundos civilizados operan en la sinfonía mental, sin telepatía, no eres nada, no puedes participar en comercio, en gobierno, en cultura, en nada que importe y su crueldad casual. La manera en que declaraba su falta de valor como simple hecho, encendió algo en Marcus que Zefira vio transformar su expresión de confusión a comprensión a furia absolutamente controlada. ¿Saben qué es lo gracioso de ustedes, personas telepáticas?, dijo Marcus, su voz peligrosamente calmada,
creen que son superiores porque pueden compartir pensamientos, pero han olvidado cómo trabajar con sus manos, cómo leer lenguaje corporal, cómo funcionar cuando su red mental se sobrecarga. La humanidad conquistó nuestro sistema solar antes de siquiera conocer otras especies, construimos inteligencias artificiales y motores de curvatura y estaciones orbitales usando nada más que matemáticas, ingeniería y comunicación física, así que cuando dicen que ella no es nada sin telepatía, lo que realmente me están diciendo es que es exactamente como los 4.000 millones de humanos que construyen y mantienen aproximadamente el 30% de la infraestructura de esta estación comercial, incluyendo, oh casualidad, el sistema de soporte vital que les acabo de salvar, y dejó que eso se hundiera, el recordatorio de que los tesarianos con toda su superioridad telepática flotaban en un palacio mantenido en gran parte por trabajadores primitivos que no podían participar en su preciosa sinfonía mental pero aparentemente podían mantener vivos a todos cuando importaba. La matriarca suprema se inclinó hacia adelante, sus cerebros múltiples procesando ángulos y ramificaciones, y dijo: ¿Qué propones, humano? Reconociendo quizás que Marcus había convertido esto de castigo simple a incidente diplomático que podría afectar relaciones con toda la unión de especies menores si se manejaba incorrectamente, y Marcus miró a Zefira. Realmente la miró con esos ojos marrones que veían persona en lugar de defecto, y dijo: propongo que dejen de tratar la telepatía como el único marcador de valor, pero sé que eso no sucederá, así que en su lugar propongo que Zefira venga conmigo a los niveles industriales donde los sordos telepáticos como yo trabajamos, donde tener 4 manos y capacidad de enfocarse sin distracciones telepáticas la haría extraordinariamente valiosa, y puede decidir por sí misma qué tipo de vida quiere en lugar de ser intercambiada como commodity en un trato comercial, y la pura audacia de ello, un técnico de mantenimiento humano ofreciéndole escape a una aristócrata alienígena, debería haber sido ridícula, pero Zefira sintió algo expandirse en su pecho, posibilidad, tal vez, o esperanza, o simplemente el reconocimiento embriagador de que alguien, finalmente, le estaba ofreciendo una elección. El Consejo Real podría haber rechazado la propuesta de Marcus inmediatamente, podría haber ejercido su autoridad telepática ancestral y terminado la discusión con la fuerza acostumbrada. Pero la matriarca suprema no había mantenido el poder durante 3 siglos siendo políticamente ciega, y reconoció en los ojos de Zefira algo que ninguna cantidad de coerción telepática podría doblegar: la misma determinación feroz que había visto en ella cuando se interpuso entre los guardias y el humano. Cuando eligió acción sobre protocolo, cuando finalmente usó su voz después de años de silencio forzado, así que en lugar de ordenar, la matriarca calculó, sus 3 cerebros adicionales procesando consecuencias, si forzaban el matrimonio ahora, Zefira podría convertirse en mártir. El incidente con el humano ya estaba circulando por las redes de chismes telepáticos, y había otros sordos telepáticos entre las familias aristocráticas, defectos escondidos en torres de meditación, y si uno se revelaba exitosamente, si uno encontraba valor fuera de la sinfonía mental, ¿cuántos más podrían seguir? Pero si dejaban ir a Zefira, si permitían que esta aristócrata, defectuosa, descendiera a los niveles industriales y fracasara, como seguramente debía fracasar una mujer educada solo para ceremonias, entonces serviría como advertencia perfecta de por qué la sinfonía mental era indispensable, porque los sordos telepáticos pertenecían en los márgenes. Muy bien, dijo la matriarca en voz alta, sus palabras físicas oxidadas pero calculadamente claras: Zefira de las lunas de cristal, se te libera de tu compromiso con el príncipe Bor-Malik y de todas las obligaciones aristocráticas, pero también de todas las protecciones, títulos y recursos de tu casa. Si eliges descender a los niveles industriales, lo haces como ciudadana común, sin apellido, sin herencia, sin red de seguridad telepática para tu inevitable fracaso. Y el padre de Zefira proyectó telepáticamente su acuerdo sin siquiera mirarla, cortándola de su vida con la facilidad casual de alguien descartando mobiliario roto. Mientras el príncipe Bor-Malik irradiaba satisfacción cruel porque en su mente ella vendría arrastrándose de regreso en semanas, suplicando reinstalación en su posición anterior, dispuesta a aceptar cualquier humillación con tal de escapar de la pobreza de los niveles inferiores. Pero Marcus sonrió, esa expresión humana que mostraba dientes de una manera que los tesarianos encontraban vagamente amenazante, y dijo: perfecto, entonces está decidido, Zefira, si todavía quieres venir. Mi turno empieza en 4 horas y siempre podemos usar otra persona en el equipo de mantenimiento, tratando la transición de aristócrata a trabajadora como si fuera la cosa más normal del universo, y Zefira, sintiendo el peso de 23 años de vergüenza y limitación cayendo de sus hombros como las capas ceremoniales que se quitó deliberadamente allí mismo en la cámara del consejo,
dejándolas caer al suelo de cristal en un charco de seda neural que costaba más que un año de salarios de Marcus, dijo sí con su voz física, clara y sin disculpas. Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles y más extraordinarios de la vida de Zefira, porque Marcus no había mentido sobre los niveles industriales siendo trabajo real, la despertaba a horas que los aristocráticos considerarían obscenas, le enseñaba a leer esquemas mecánicos en lugar de poesía telepática, la llevaba arrastrándose a través de conductos de mantenimiento apenas lo suficientemente amplios para su cuerpo donde sus 4 brazos se convertían en ventaja genuina mientras reparaban sistemas que mantenían vivas a 200.000 personas de 140 especies diferentes, la mayoría de las cuales ni siquiera podían participar en la sinfonía mental pero construían vidas completas y complejas usando lenguaje hablado, lenguaje de señas, feromonas, bioluminiscencia y 100 otras formas de comunicación que los tesarianos ignoraban como primitivas. Marcus le enseñó no solo mecánica sino el idioma completo de la comunicación física que había perdido, como la tensión en los hombros de alguien telegrafía estrés, como el contacto visual sostiene conversaciones más profundas que las palabras, como el trabajo físico junto a otro ser crea vínculos que la telepatía solo podía simular, y le presentó a su equipo Keiko, la ingeniera japonesa que podía diagnosticar fallos de motor por sonido solo, Troc, un guerrero insectoide exiliado cuyas antenas vibraban en patrones de comunicación más sutiles que cualquier telepatía, y la doctora Yemisi, una humana nigeriana que dirigía la clínica médica de los niveles inferiores y trataba a todos desde humanos básicos hasta alienígenas con fisiologías tan exóticas que la medicina telepática convencional se rendía con ellos, y lentamente, Zefira comprendió que no había descendido a los márgenes de la civilización, sino que había encontrado su centro real, el lugar donde las cosas que importaban realmente se construían y mantenían por personas que no necesitaban superioridad telepática porque tenían competencia, comunidad y propósito. Aprendió a soldar, a programar, a diagnosticar fallos en sistemas que habían estado funcionando desde antes de que su civilización desarrollara telepatía, y descubrió que sus 4 manos y su incapacidad de distraerse con cháter telepático la hacían excepcionalmente buena en trabajos delicados de reparación que requerían concentración total. Aprendió lenguaje de señas humano y creó variaciones adaptadas para sus dedos adicionales, desarrollando un dialecto híbrido que pronto otros trabajadores multibrazo adoptaron. Aprendió a cocinar en la cantina comunal donde Marcus le enseñó que compartir comida era otra forma de comunicación que los tesarianos, que se alimentaban principalmente mediante absorción telepática de nutrientes sintéticos, habían abandonado hacía mucho, y el acto simple de preparar comida con sus manos y ver a otros disfrutarla llenaba algo en ella que ninguna ceremonia aristocrática jamás había tocado. Y en algún lugar entre aprender a leer expresiones microgestuales en el rostro de Marcus y trabajar junto a él en el exterior del casco durante una reparación de emergencia donde solo sus 4 manos ancladas evitaron que ambos se deslizaran al vacío y él le apretó la mano después con gratitud temblorosa y totalmente genuina, en algún lugar entre compartir turnos de 30 horas cuando el procesador de agua falló y él le enseñó canciones humanas de trabajo para mantenerse despierta y ella descubrió que podía sentir el ritmo incluso si no podía procesar todas las palabras, en algún lugar entre todas estas acumulaciones pequeñas y ordinarias de tiempo compartido y confianza mutua. Zefira se dio cuenta de que se había enamorado no solo de Marcus sino de toda esta forma de existir, este mundo donde el valor se medía en lo que podías construir en lugar de lo que podías transmitir telepáticamente, donde las manos que trabajaban juntas hablaban idiomas más honestos que las mentes que se fusionaban según protocolo aristocrático. Marcus, por su parte, nunca hizo grandes declaraciones románticas, los humanos aparentemente preferían mostrar afecto mediante acciones pequeñas y consistentes en lugar de grandes gestos telepáticos. Pero le traía café preparado exactamente como ella lo prefería, le enseñaba pacientemente cuando cometía errores sin hacerla sentir estúpida, defendía su competencia ante contratistas que asumían que una exaristócrata no podría realizar trabajo real, y eventualmente 6 meses después del incidente del palacio, durante un descanso de turno en una de las cubiertas de observación que miraban las estrellas más allá de la estación, simplemente tomó su mano. Esa comunicación física directa que todavía la hacía sentir vista de maneras que la telepatía nunca logró, y dijo: «Sabes que eres extraordinaria, ¿verdad? No a pesar de tu sordera telepática sino completamente independiente de ella. Eres brillante e ingeniosa y las 4 personas cuyas vidas salvaste la semana pasada cuando reparaste su módulo de hábitat no les importa un comino si puedes leer mentes». Y Zefira, que había pasado toda su vida recibiendo lástima o desprecio pero nunca admiración genuina por sus capacidades reales, besó a este humano imposible que había cambiado su mundo entero simplemente tratándola como persona completa.
Las noticias de la aristócrata caída que prosperaba en los niveles industriales se filtraron eventualmente de regreso a las cortes superiores, y cuando la matriarca suprema envió investigadores discretos esperando encontrar evidencia de fracaso para usar como propaganda, en cambio encontraron a Cefira entrenando a 3 otros sordos telepáticos que habían huido de sus propias familias aristocráticas, enseñándoles que sus defectos eran simplemente diferencias, que la comunicación tenía 1000 formas y la telepatía era solo una, que el trabajo físico tenía dignidad que ningún protocolo telepático podría igualar, y el pánico silencioso que recorrió las familias aristocráticas ante la idea de que sus miembros defectuosos pudieran tener opciones, pudieran elegir salir, pudieran encontrar comunidades que los valoraran exactamente como eran, fue más disruptivo que cualquier revolución violenta podría haber sido. Y en los años siguientes, mientras más sordos telepáticos descendían a los niveles industriales buscando la libertad que Cefira había encontrado, mientras ella y Marcus construían una vida juntos basada no en protocolos de apareamiento telepático sino en asociación elegida diariamente mediante millones de acciones pequeñas y palabras amables y trabajo compartido, mientras la misma estructura de quien tenía valor en la sociedad comenzaba a cambiar lentamente porque resultaba que las personas sin telepatía construían las cosas que mantenían viva la civilización, Cefira a veces recordaba a la mujer silenciosa y miserable que había sido en el gran salón de las promesas eternas, y le agradecía al universo por alarmas de emergencia y mecánicos humanos tercos que veían problemas y simplemente los arreglaban, que se comunicaban con sus cuerpos enteros y valoraban la competencia sobre el linaje, que le habían enseñado que las manos que construyen mundos hablan idiomas más verdaderos que las mentes que simplemente comparten pensamientos, y que el amor real no se transmite telepáticamente sino que se demuestra mediante la elección consistente y deliberada de permanecer, trabajar y construir algo mejor juntos, un turno a la vez.